Y para hablar de la actitud actual, quiero recordarles la actitud que tuvieron los fariseos hace 2000 años. Las personas tomaron el templo como si fuera el mismo Dios. Tomaron el templo y adoraron más al templo que al mismo Dios. Mateo capítulo 23 del versículo 16 al 21 dice: Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él, y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Mateo capítulo 12, versículo 6 dice: Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Vemos en esos pasajes que las personas que seguían a Dios llegaron a tomar el templo y el altar y el oro, las ofrendas, todo esto, llegaron a considerarlo como el mismo Dios. Llegaron a apartarse de Dios y tomaron el templo, el altar, las ofrendas como si fueran el mismo Dios. Al terminar este sermón, Jesús les recuerda algo importante a los fariseos. Les dice que aquí, hoy, hay uno mayor que el templo. Uno mayor que el templo. De esta historia con los fariseos, vemos que los cristianos o los creyentes en Dios somos propensos a idolatrar las cosas, apartarnos de Dios y comenzar a idolatrar las cosas que para nuestro entender son para adorar a Dios, pero en el fondo del corazón esas cosas las adoramos más que al mismo Dios. ¿Qué pasa en la actualidad? Pues hoy en día se ha tomado la Biblia como si fuera el mismo Dios. No está bien dar a la Biblia o a cualquier objeto una posición, un trato que solamente hay que dar a Dios. Por ejemplo, hay personas que toman la Biblia y la colocan debajo de la cama. ¿Por qué? Para simbolizar protección, que la Biblia vele sus sueños. No pueden dormir si la Biblia no está debajo de su cama o debajo del colchón o debajo de la almohada. ¿Por qué hacen esto? ¿Cuál es el fondo de esta acción? El fondo de esta acción es que la Biblia es la que protege sus sueños y de malos espíritus, ¿no? Otras personas que van al trabajo, al parque, a cualquier lugar, no se desprenden de la Biblia. Sienten que si salen sin la Biblia van desprotegidos, van sin Dios. Entonces, ¿cuál es el fondo de esta acción? Es que la Biblia se convierte en Dios. No puedes hacer nada sin la Biblia. Entonces, cuando sales sin la Biblia, sientes que Dios no está contigo, sientes que algo te falta, porque no estás con la Biblia. Otras personas que también creen en Dios, cuando quieren supuestamente exorcizar a alguien o quitar un mal espíritu, utilizan la Biblia y comienzan a golpear a la persona supuestamente poseída con la Biblia. ¿Qué significa esto? Significa que la Biblia es la que tiene poder y la Biblia es la que quita al mal espíritu. La simple frase de decir, si no está en la Biblia, no lo acepto. ¿Qué es lo que realmente representa esta frase? Que la Biblia es el poder supremo, que la Biblia es lo último, que es la fuente de la verdad. Allí está la verdad, el camino y la vida. Entonces, aun cuando Dios esté obrando
tú sometes a Dios a un cuestionario bíblico, y si Dios no aprueba tu examen de la Biblia, entonces rechazas lo que sea que Dios vaya a hacer. Hermanos y hermanas, esta actitud de la Biblia hoy en día es la misma actitud que tuvieron los fariseos con el templo, con las ofrendas, con el altar. Llegaron a adorar, a respetar, a estimar las cosas como se debería hacer con Dios. Nadie está negando que la Biblia no tenga palabras de Dios. Esto es un hecho inevitable. La Biblia tiene palabras de Dios. En ella se registra la obra de Dios del tiempo de Moisés y del tiempo de Jesús. Pero tomar la Biblia como si fuera el mismo Dios es un acto de idolatría. Y lo más penoso, lo más triste, es que detrás de todo eso está Satanás. Satanás siempre ha utilizado las mismas palabras de Dios, la obra de Dios, para dañar a Dios, utilizándonos a nosotros. Y ahora mismo lo ha logrado con la Biblia. La Biblia no es un libro malo, contiene la obra de Dios, pero la actitud que le estamos dando a la Biblia nos convierte en idólatras y nos convierte en personas que luchan contra Dios. Recuerda las palabras de Jesús. Aquí hay uno mayor que el templo. La Biblia no es Dios y Dios no es la Biblia. La adoración es solamente para Dios. El que te puede proteger cuando te acuestas es Dios. El que te puede guiar cuando sales a la calle es Dios. Y Él no está metido dentro de un libro. Él está a tu lado, guiándote, esperando que simplemente tú le hagas caso. Pero tapaste tu oído y cerraste tus ojos y los enfocaste solamente en la Biblia. En este lugar hay uno mayor que el templo. Así también hoy, en este lugar, hay uno mayor que la Biblia. Durante muchos años, la forma de creencia tradicional de las personas ha sido leer la Biblia. Apartarse de la Biblia no es una creencia en el Señor, es una heterodoxia y herejía. E incluso cuando las personas leen otros libros, el fundamento de estos debe ser la explicación de la Biblia. Es decir, si crees en el Señor, debes leer la Biblia, y fuera de ella no debes adorar a ningún libro que no la implique. Si lo haces, estás traicionando a Dios. Desde el momento en que la Biblia estuvo, la creencia de las personas en el Señor ha sido la creencia en la Biblia. En lugar de decir a las personas que crean en el Señor, es mejor decir que lo hagan en la Biblia. En lugar de decir que han comenzado a leer la Biblia, es mejor decir que han empezado a creer en ella. Y en lugar de decir que han vuelto a la presencia del Señor, es mejor decir que han regresado ante la Biblia. De esta forma, las personas adoran la Biblia como si fuera Dios, como si fuera su vida, y perderla sería lo mismo que perder su vida. Las personas consideran la Biblia como algo tan elevado como Dios, y están incluso aquellos que la ven como algo más alto que Dios. Si las personas no tienen la obra del Espíritu Santo, si no pueden sentir a Dios, pueden seguir viviendo. Pero tan pronto como pierden la Biblia, sus capítulos o sus dichos célebres, es como si hubieran perdido su vida. Así pues, tan pronto como las personas creen en el Señor, comienzan a leer la Biblia, a memorizarla. Y cuanto más sean capaces de memorizar de ella, más demuestra esto que aman al Señor y tienen una gran fe.